Hola, bienvenido a un video más de Educación Consciente. Mi nombre es Montserrat Hernández. Espero que esta información sea valiosa para ti. El día de hoy voy a hablar de los diferentes tipos de crianza. Obviamente quiero enfocarme en la crianza respetuosa, pero para esto creo que es importante conocer los diferentes puntos de crianza para poder comparar y además aprender, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que nosotros educamos y criamos en base a lo que nosotros aprendimos, ¿no? O sea, generalmente es lo que hacemos, repetimos patrones y repetimos ciertas conductas que aprendimos de niños. Cuando crecemos, si es que no sanamos o no nos cuestionamos las cosas, es muy común que tendamos a repetir patrones. Por eso es importante educarnos y sanar para poder criar de una manera distinta. Me gustaría mencionar que independientemente de la manera en la que fuimos criados, por lo general nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían o con la persona que eran en ese momento. Esto me gustaría recalcarlo porque si no creo que podemos llegar a un punto como de generar pues sentimientos de rencor hacia pues las generaciones del pasado. Creo que ese no es el punto. A mí, a lo que me gustaría que llegáramos es conocer un poco de la historia del pasado y ver por qué las cosas fueron como fueron y agradecerlas y obviamente trabajar como en perdonar, en sanar y en soltar todo eso que no funcionó, pero también agradecer lo que sí funcionó, porque yo estoy segura que independientemente de la mamá, el papá o las personas que te cuidaron de niño, aunque cometieron errores, estoy segura que tenían cosas buenas. Y creo que es algo que debemos de pensar y de reflexionar a la hora de ver cómo es que queremos nosotros llevar la crianza. En situaciones de violencia es como muy complicado y como muy difícil poder ver como que el lado bueno de las cosas, pero a mí lo que me gustaría que se llevaran es el entendimiento de que si a ti tus cuidadores y tu papá, si tu mamá fue violento contigo, fue porque, pues en primera por la información que tenía en ese momento, por los conocimientos que tenía y también por la misma crianza que ellos llevaron, ¿no? O sea, las personas que están heridas suelen ir y herir a otras personas, entonces pues llegar a ese entendimiento de que pues ya el pasado es pasado y que independientemente de la manera en que tú fuiste criado y también independientemente de si estuviste en un lugar seguro o en un lugar violento, tú tienes la capacidad de hacer las cosas diferentes, pero para esto tienes que aprender, tienes que educarte y tienes que sanar. Esas son dos cosas claves, o sea, tienes que sanar tu niño interior, tienes que perdonar y pues agradecer lo que fue y ver qué es lo que tú eliges y qué quieres hacer para las siguientes generaciones. Lo que yo considero que está pasando actualmente, en general en la educación en México y en la crianza, es que como que nos fuimos de un extremo a otro, de tener una educación y una crianza súper autoritaria y violenta, hasta el otro extremo, en donde no hay límites y todo es demasiado permisivo y blando y se deja a los niños como hacer lo que quieran y maleducándolos. Esto obviamente no es general, ¿no? Pero es como lo que yo percibo, ¿no? Hay algo que se llama la ley del péndulo, que
O sea, esto quiere decir que oscila como de un extremo a otro y siento que eso podría explicar como el porqué de una educación súper autoritaria y violenta se fue como que todo al extremo de ser súper permisivo y como, sí, mi niñito, tú haz lo que quieras, o, ¿sabes? Como cero límites, demasiada libertad. Y creo que o sea, lo importante es aprender como de ambos casos y llevarlo al medio. Pero lo importante es aprender y tratar de buscar el punto medio y el equilibrio. No se trata de tener una crianza autoritaria y violenta, pero tampoco una permisiva y llena de libertades en donde el niño hace todo lo que le plazca sin aprender y sin tener límites, tolerancia a la frustración, ¿no? Lo primordial es llegar a un punto medio a través de una crianza más consciente, respetuosa, equilibrada. Entonces, partimos en el pasado de una crianza autoritaria, violenta, en donde el adulto era el único que tenía la razón, en el que en general había golpes, había gritos, insultos. Me gustaría que a través de la historia pudiéramos tener un poco de entendimiento de por qué eran las cosas así. Para eso me gustaría contarles como del contexto de la educación en México. Voy a hacer referencia sobre todo a las escuelas, porque en un pasado, y de hecho un pasado no muy lejano, los maestros aún pegaban a los niños, o sea, a mi papá le tocó que todavía le pegaran. Y esto parte pues de un contexto y de un pasado histórico de México. Me gustaría regresar un poco al México post-independencia. Después de la independencia de México, la mayoría de la población era analfabeta. Había mucho caos después de la guerra de independencia y en temas educativos México estaba súper mal. O sea, la mayoría de las personas eran analfabetas y se tenía pocos recursos, poco personal y muchísimos niños que no sabían leer ni escribir. Entonces se fundó algo que se llamaba las escuelas lancasterianas. Estas eran escuelas que funcionaban a través de un maestro y de varios niños como mini maestros que les decían monitores, que replicaban lo que el maestro les decía. Pero para esto, un solo maestro se encargaba de 200 a 1000 niños. O sea, era muchísima responsabilidad. Era una educación muy rígida, violenta, con castigos, con premios, pues muy conductista. Yo no justifico como las prácticas, pero esto me permite ver y como entender un poco qué había detrás de ese tipo de educación y de crianza. Si tú lo piensas, que los niños te tengan miedo y que tú seas la máxima autoridad y que te obedezcan en todo, de cierta manera funciona para educar. Hablando como en temas académicos, ¿no? En ese momento era lo que se necesitaba, porque era un México después de la guerra donde se necesitaba alfabetizar y la cantidad de niños era inmensa mientras no había personal ni presupuesto. Estos maestros capacitaban a otros niños y estos niños tenían autoridad en grupos, o sea, se iban dividiendo esos grupos, que eran grupos muy grandes, y normalmente pues estos niños solían caer en prácticas corruptas, ¿no? O en ser violentos o aprovecharse del poder. Y lo vuelvo a decir, no es que se justifique, pero podemos ver como el por qué la educación era así en ese momento, ¿no?
porque pues a través de la disciplina y de la autoridad y de la violencia y del miedo, sí puedes generar que los niños te obedezcan, ¿no? O como que cumplan con ciertas cosas, pero pues no generas en ellos, pues sobre todo como la creatividad, el autoestima, ¿no? Esta capacidad de ver qué está bien y qué está mal. O sea, pues este tipo de educación crea personas sumisas, personas que le tienen miedo a la autoridad, a los maestros, a los papás, en vez de amor o de respeto. O sea, está muy basada en el miedo y pues el miedo controla. Pero aquí es donde nos tenemos que cuestionar si es lo que queremos. Queremos educar niños que sean sumisos, que repriman sus emociones, que generen resentimientos, que te tengan miedo. O sea, eso es lo que creo que debemos de cuestionar. Lo vuelvo a decir, en ese momento, por el contexto histórico y por la conciencia y la información que se tenía, pues era lo que funcionaba. Sin embargo, ya estamos en una época muy distinta. Ya estamos en un periodo y en un contexto muy distinto en el que esas prácticas ya no funcionan. Cuando yo aprendí de la educación lancasteriana en la universidad, la verdad es que me impactó mucho. O sea, creo que ha sido de los temas que más me han impactado porque puedo ver que la educación en México era algo que necesitaba, ¿no? O sea, necesitaba alfabetizar a la población y en ese momento con los recursos que había y con el personal que se tenía, pues se logró. O sea, se lograron los objetivos, se alfabetizó a muchos niños, aunque no hayan sido las prácticas correctas y aunque ahorita esté súper mal visto como ese tema de como de todos los premios y castigos y de que era una educación muy violenta, era el contexto que se tenía y era la información que se tenía, era para lo que la sociedad estaba preparada en ese momento. Sin embargo, ya estamos en otro contexto muy distinto y se pueden hacer las cosas diferentes. Creo que para eso luego nos sirve la historia, ¿no? Como para aprender, para ver qué podemos aprender de todo eso. Y lo mismo aplica con nosotros mismos, ¿no? O sea, al momento de plantearnos y de sentarnos a pensar de qué manera queremos educar, ir a nuestro pasado y ver qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron, qué cosas queremos replicar y qué otras cosas no queremos hacer. El tema de las familias iba como muy a la par con cómo funcionaba el sistema educativo en México. En general, generaciones pasadas, también las familias eran muy grandes, pero antes eran familias de 10, 12 niños, ¿no? O sea, eran familias muy grandes y pues de cierta manera se puede entender que pues que fuera una crianza violenta, autoritaria. O sea, no justificar, pero el punto de esto es como ver y entender las cosas, o sea, por eso quise tocar este tema, o sea, como poder entender de dónde venía, ¿no? Como que aprender de todo eso y de ahí como sacar los cimientos para una educación distinta. No estoy diciendo que ya no exista este tipo de crianza autoritaria, violenta, ¿no? Obviamente en México hay muchísimos casos, pero yo lo que percibo pues es que de una generación en la que los padres eran violentos, pegaban, gritaban, como que se fue un poco al extremo. Pues obviamente esto dañó muchísimo a muchas generaciones, pero
pienso que como que se llevó a un extremo, como de que no te pego, no te grito, no te digo, pero ya no te pongo límites, ¿no? Ya puedes hacer lo que tú quieras. Como, como que se fue demasiado al otro punto. Y para eso creo que es importante encontrar el equilibrio, aprender del pasado y pues sanar y planear y como ver de qué manera se puede hacer diferente. Por ejemplo, la parte de la crianza permisiva, puedo luego percibir en varios contextos que pues de cierta parte como que un abandono, ¿no? Como una falta de guía y de autoridad de parte de los padres de familia. Unos padres que fueron muy lastimados como por la manera en la que fueron educados y quisieron hacer como totalmente lo opuesto. Al irnos al otro extremo tampoco, pues tampoco es bueno, ¿no? O sea, los niños necesitan un orden, necesitan estructura, necesitan ser cuidados, necesitan sentirse seguros y que el adulto a cargo sea el responsable para que ellos se puedan desarrollar de la mejor manera. Y creo que esto no se logra haciendo totalmente lo contrario y perdiendo totalmente la autoridad. Y creo que esto genera niños como con muy poca tolerancia a la frustración, niños demasiado emocionales que no saben cómo procesar sus emociones, niños que pueden ser violentos, que pegan porque papá y mamá nunca pone un alto, nunca pone un límite, niños que no tienen orden, que hacen como absolutamente todo lo que quieren. Creo que no se trata de eso, se trata de tener un equilibrio y un punto medio, como con el que se puede tener con la crianza respetuosa, con la crianza consciente. Se busca que el niño se desarrolle de la mejor manera, que tenga un buen desarrollo en todos los aspectos y que esté conectado con sus emociones, que sea empático. Para empezar, tenemos que aprender de todo lo que sucedió y nosotros mismos también hacer introspectiva y pensar en nuestra crianza, como en cómo fuimos nosotros educados y en qué cosas queremos replicar, o sea, qué cosas funcionaron y qué cosas creemos que nos hicieron bien y también notar qué cosas no nos gustaría replicar. Lo vuelvo a decir, o sea, todo esto como desde una manera de entendimiento, con la conciencia de que nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros maestros hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían, con las heridas que tenían. Mucho del dolor causado, traumas de la infancia, la violencia que se vivió en el pasado, en las generaciones más arriba, no fueron a propósito. Entender que por lo general, a menos de que haya sido un papá narcisista, mamá narcisista súper malo, en general los padres de familia suelen hacer lo mejor que pueden con la información que tienen y como con las heridas que tienen, con la misma crianza que llevaron, ¿no? O sea, como que agradecer esa parte y ver que pues poco a poco hay una diferencia, ¿no? O sea, actualmente los maestros aquí en México ya no tienen autoridad de pegar, o sea, sería algo súper escandaloso que pasara, ¿no? O sea, como que una maestra le pegara a un niño. Bueno, entonces, ya que hablé un poco de la perspectiva de la crianza del pasado y también como del otro extremo, como de la crianza permisiva, me gustaría hablar más de la crianza respetuosa o más consciente. En este tipo de crianza se busca educar a los niños con mayor respeto, sin golpes, sin gritos, y también está muy enfocada en la educación emocional.
Cabe recalcar que este tipo de crianza no es permisiva. En este tipo de crianza se tienen que poner límites claros a los niños, para lo cual creo que es bastante importante definir cuáles son los límites y cuáles son como nuestro reglamento interno. Creo que es como también un punto por el que se puede partir, ¿no? O sea, como de verdad literal hacer como un reglamento de escuela, como con tu crianza, como a ver qué cosas son importantes para mí, ¿no? ¿Qué quiero que mis hijos, que mis alumnos aprendan? ¿Cuáles son los sí? ¿Cuáles son totalmente no? ¿Cuáles son negociables? O sea, es importante tener como que cierta dirección, porque siento que después puede haber como confusión de qué hacer o de qué permitir y qué no permitir. Creo que es algo que uno se tiene que sentar a pensar y a reflexionar. Este tipo de crianza corrige cuando el niño no está haciendo las cosas bien, pero lo hace de una manera respetuosa, ¿no? Como sin insultos y como con mayor entendimiento. Y también en ese tipo de crianza hay más conexión que corrección, o sea, se busca que tú generes una relación profunda con tus hijos o con tus alumnos, que los entiendas, que tú seas su lugar seguro y que de esta manera los puedas acompañar y guiar. O sea, convertirte en una guía amorosa y respetuosa que pone límites, ¿no? O sea, que desde el amor tú puedas orientar y darle lo mejor a tus hijos. Enseñar también desde el ejemplo, enseñar a que las emociones son válidas y a cómo, pues sobre todo, cómo regularse primero y qué se pueden hacer con las emociones, ¿no? O sea, de qué manera el que tú te enojes o que estés triste no es algo malo y cómo el que tú estés enojado no está mal, pero que tampoco tu enojo puede hacer que lastimes a otras personas. O sea, tener sobre todo mayor conciencia. Estoy consciente de que la crianza respetuosa no es el camino más sencillo, porque puedes llegar a ser complicado primero tú canalizar y expresar y como calmar tus emociones cuando, pues, no sé, tu hijo tiene una rabieta, ¿no? O cuando tienes demasiado estrés o ya estás muy cansado. O sea, yo entiendo que la crianza respetuosa no es súper sencilla, pero creo que es posible y que eventualmente se hace más sencilla, como con la práctica, con la rutina, con los hábitos. También sé que si tú fuiste criado de una manera y estás tratando de hacer las cosas diferentes, pues como que tu cerebro ya está programado y como que tú aprendiste a hacer las cosas de una manera y como que es muy constante que caigas a gritar o a enojarte muchísimo y que esto suele generar mucha culpa. O sea, en general percibo en mí misma y también como en las personas con las que he trabajado que en la crianza respetuosa hay mucha culpa, ¿no? O sea, de verdad, yo sé que no es la tangente más sencilla, que no es el camino más fácil, ¿no? O sea, como que es más fácil gritar, ¿no? O es más fácil soltarte un pellizco para que ya pongas atención. Fácil, pero creo que es súper valiente que a pesar de que no sea el camino más sencillo y que a veces es como muy fácil perder la paciencia, lo sigas intentando. O sea, creo que es súper valiente que de verdad lo intentes cada día. Me gustaría como mucho recalcar y reconocer a todas las familias, a todos los papás, mamás, maestras que están tratando de hacer las cosas diferentes y que están tratando de educar de una manera más consciente, más amorosa, más respetuosa. Me gustaría que
que se notara ese esfuerzo, ¿no? Y que de cierta manera se pudiera trabajar en como que en esa culpa constante. No estoy diciendo que todos lo sientan, pero siento que en general en la crianza hay como mucha culpa, ¿no? Como mucho arrepentimiento de que, ay, hoy grité, ¿no? O sea, hoy sí pegué porque ya no podía más. Pero es un día a la vez, es un día a la vez. Independientemente de cómo hayas llevado tu crianza hasta ahorita, puedes hacer las cosas distintas desde hoy, ¿no? Y puedes aprender cada día y puedes esforzarte. Y me gustaría que notaras y agradecieras tu proceso y tus ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? Me gustaría compartirte que si tú estás en este camino de la crianza respetuosa, es muy honorable, es muy respetable y que te vas a seguir equivocando y que sé que va a haber muchos días difíciles y frustrantes, pero creo que es súper valiente que quieras educar de una manera distinta. Y posiblemente siempre va a haber culpas en la crianza y va a haber muchos días en los que sientes que estás haciendo todo mal, pero creo que es importante que te reconozcas tú mismo, tú misma, que estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y que tienes que empezar con tú mismo, tú misma, reconocerlo. Yo una actividad que hacía cuando era maestra, me sentía con mucha culpa muy seguido. Creo que es más difícil aplicar la crianza respetuosa en un salón de clases que con un niño o dos. O sea, la situación cambia bastante y para mí fue muy difícil y fue muy frustrante, ¿no? O sea, como que yo tener un ideal y como una manera de ver las cosas y de querer hacer las cosas con la crianza respetuosa y llegar a un grupo súper grande, ¿no? Como con un montón de expectativas, no sé, con muchas metas y con muchos objetivos y con muchas responsabilidades. Y, ay, no sé, mucho tiempo como que sentía que estaba haciendo las cosas muy mal, ¿no? O como que ya me enojaba mucho, o que ya de repente ya estaba alzando mucho la voz, y así, o sea, sentía mucha culpa y empecé a escribir todos los días las cosas que yo sentía que me habían salido bien. Y eso me ayudó a hasta hacer las cosas mejor, o sea, como que ser más consciente de qué cosas sí estaban funcionando y ser hasta más empática y más compasiva conmigo misma de que de verdad lo estaba intentando, ¿no? O sea, como... Y de verdad es algo que yo les recomendaría muchísimo que hicieran como para disminuir este tema de la culpa, o sea, mayor gratitud, mayor agradecimiento a lo que estás haciendo por querer llevar una crianza respetuosa, ¿no? O sea, apuntar diario en una libreta. Hoy me gustó mucho cómo salió esto, siento que funcionó esto, siento que hice bien esto, ¿no? Como para de alguna manera motivarte y seguir en este camino, aprendiendo, creciendo, de verdad cambiar la manera en que criamos, ver como a una nueva generación de niños más conscientes, más felices, más conectados consigo mismos, más empáticos, o sea, de verdad creo que es posible, de verdad creo que se puede hacer, tenemos que educarnos y como ponerle energía a eso. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de este video. Espero que esta información te haya aportado de manera positiva de alguna manera, que reflexionar respecto al pasado te haga ver como las cosas de una manera distinta. Pues te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, si es que llegaste hasta aquí. Sería todo por el video de hoy. Espero que te haya servido y que te haya aportado de alguna manera. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo de aprender, de buscar nuevas maneras
de llevar una crianza más consciente. Y pues si tienes alguna duda o te gustaría que hablara de algo en específico, por favor házmelo saber a través de los comentarios. Estoy en diferentes redes sociales compartiendo diferente contenido, sobre todo sobre crianza respetuosa y prevención de abuso sexual. De verdad espero que esta información te sirva y que si fue de valor para ti, la compartas. Muchas gracias. Soy Montserrat Hernández de Educación Consciente.